Ahora sí vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que son los conceptos relacionados a la visualización de datos, que tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? De transmitir la información que se recaba a partir del análisis de datos, pero a través de imágenes, gráficos, figuras y otros nombres que también, bueno, se derivan de estos, digamos, que engloban toda esta dimensión o conceptos asociados a cómo mostrar mediante figuras los datos, ¿no? La información analizada, más que los datos en sí. Bien. El contenido va a estar basado, digamos, en 10 partes, cada una de ellas muy sencilla, que tiene que ver con la secuencia de pasos que uno tiene que seguir para tener en claro qué quiere transmitir. Es decir, la información que quiere dar como mensaje principal o mensajes, digamos, en un orden priorizado, para que de esta forma nuestro público, digamos, lector, en este caso, para el caso de informes de revistas, sean los que puedan, digamos, también recibir la información de la mejor forma e incluso tener, digamos, una buena memoria de los datos más resaltantes o de la información más relevante que se va a querer transmitir. Bien, empezaremos con el primer principio de visualización de datos, que es el de dibujar o diagramar primero. Uno tiene que tener un modelo mental de qué es lo que quiere hacer. Para esto, primero debe priorizar qué información quiere compartir. Y de hecho, tiene que tener en claro cuál es el objetivo de mostrar una figura o un dibujo, ¿no? O un gráfico, como quiera llamarlo. Es primero hacer una comparación, ya sea esta relacionada a la cantidad numérica de lo que se quiera, digamos, comparar, hacer composiciones, es decir, en que sea visible las proporciones de un conjunto de datos, de repente también mostrar distribuciones, como una cualidad o una variable se va distribuyendo, digamos, de diferentes maneras, o datos también, cómo se distribuyen. Si es que quiere mostrar una relación o correlación, y finalmente si es que quiere solamente mostrar una clasificación o un ranking, una disposición ordenada de un ranking, que también puede ser un objetivo. Una vez que se tiene claro qué es lo que se va a priorizar de todos estos objetivos, que normalmente está asociado esto con el diseño de estudio y sobre todo con el objetivo general y los objetivos específicos que uno se plantea al momento de realizar un estudio, uno tiene luego que imaginar cuál es la mejor forma, tal vez, o cómo cree que es mejor transmitir esta información que es producto del estudio, ¿no? Como resultado, que lógicamente vamos a mostrar son los resultados de un estudio, y finalmente diseñar a priori, ya sea con un papel, realizar un boceto de qué es más o menos lo que queremos conseguir, como un primer bosquejo, digamos. Acá a la derecha, bueno, pueden ver un mapa. Este es un mapa clásico conocido de Jon Snow, que él trató simplemente en la época donde surgió el cólera. En Inglaterra, él trató de evidenciar, digamos, qué es lo que había cierto nivel de correlación o asociación entre los puntos en los que se existían, digamos, los canales de agua y también que estaban relacionados a puntos de desagüe y la población que estaba enferma o los muertos que caían, ¿no? Por el cólera. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente él se basó en un mapa local de la localidad en la cual estaba, y empezó a graficar los puntos de los lugares afectados y donde posiblemente estaban, digamos, los lugares de disposición de agua cercanos a esto, ¿no? Y si había cierta asociación, visualmente fue saltante, digamos, el hecho de que sí, donde se encontraban estos grifos de agua, es donde, digamos, que estaban contaminados, se asoció, bueno, a las personas que estaban más enfermas y alrededores de estos lugares, ¿no? Y fue de repente muy simple, muy sencilla la forma, pero muy efectiva también. Entonces, sin la necesidad de contar de mucha capacidad de diseño digital, digamos, uno a priori podría intentar comunicar un mensaje fuerte e importante solamente a través de figuras, ¿no? Que es algo, una característica humana, algo que siempre hemos tenido
y es lo que se quiere, ¿no? Tratar de imitar estos modelos. Entonces, no existe un único diseño o una imagen predefinida para lo que queramos mostrar. A veces es bueno simplemente imaginarlo, pero como ustedes saben, para tener la imaginación suficiente es bueno también conocer antecedentes u otras cosas que ya hemos visto a través de nuestra vida profesional, de investigadores tal vez, lo que se puede ver normalmente en la mayoría de revistas y tratar de imitar ciertos patrones y con el tiempo esta técnica puede irse mejorando, ¿no? Pero lo que se tiene que tener en claro es tener siempre una idea o una imagen mental de cómo más o menos podría ser lo que queremos comunicar, cuál sería la forma más efectiva, siempre esto asociado a los objetivos que se plantean para un estudio. El segundo principio o el segundo paso tiene que ver con el uso de un software adecuado. Lógicamente, en la época antigua se utilizaba básicamente trazos de papel, tinta o lápiz para poder comunicar nuestras ideas. En la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico, tenemos herramientas digitales. Hay un montón de herramientas digitales. Acá, por ejemplo, en esta tabla pueden ver las que están asociadas, digamos, más hacia el manejo de datos, de exploración de datos, otros más asociados a la comunicación, que tiene que ver netamente con las figuras, digamos, o las imágenes, y otros utilitarios que son, digamos, de complemento, o otros herramientas más genéricas. Dentro de estas pueden ver, en primer lugar, probablemente la más conocida por todos, una de las más universales, que es el Excel. Excel, como ustedes saben, más allá de cumplir una función como base de datos, nos permite además gestionar gráficos bastante sencillos de una forma muy intuitiva, sin requerir un conocimiento de programación. Y así como esta herramienta, existen muchas otras que son de libre acceso y también hay de pago, como por ejemplo la plataforma o el software de Tableau, y entre otras, ¿no? Que nos ayudan a poder tratar de esquematizar nuestra idea de figura que queremos transmitir y que sin mayor complejidad nos permite facilitar esto, ¿no? Pero para propósitos del curso, en realidad lo que ustedes van a desarrollar en el taller va a ser la herramienta de ggplot, que está asociado, o en todo caso que trabaja con el sistema o el lenguaje de programación de R, con los scripts de R, ¿no? Entonces esto es lo que van a trabajar más adelante en el taller. Pero esto es solamente para que tengan en cuenta que las herramientas existen a montones. Cada una tiene sus especificidades. Es difícil decir que hay una mejor que otra, pero hay particularidades de uso, ¿no? ggplot es uno de los que, a diferencia de otros, aunque puede que no sea tan usable, no es tan difícil de aprender. Y lo otro es de que una de sus ventajas es que te permite trabajar con grandes bases de datos y con cierto nivel de complejidad también de datos, a diferencia de otros. El caso de Python, que es en el que trabaja con Matplotlib, también tiene algo parecido. Entonces digamos que estas funciones, así como la de D3, también permitiría hacerte mejores, tendrías más capacidades, ¿no? en tus herramientas. Las otras también se pueden utilizar, pero hay que tener en cuenta también sus limitaciones. Ahora, una vez que ya tengo definido qué es lo que quiero comunicar, y también qué herramienta yo ya sé utilizar o puedo utilizar de una manera relativamente fácil, lo que tengo que definir es la forma, más que la geometría, la forma más efectiva de mostrar estos datos o los datos principales. Esto es normalmente una tarea muy intuitiva. A veces lo que más conocemos, por ejemplo, son los gráficos de barra o las barras. Simplemente los histogramas, los pies, incluso que son bastante clásicos, los pie o tortas, y muchas de las figuras van por esa línea, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta de que si bien estos son las figuras más intuitivas, más conocidas, existen muchísimos tipos de figuras. Y sobre todo estos están relacionados a la disciplina a la cual están, en la que se llevan los estudios, ya sean no solamente del área de la salud o del campo biomédico, sino también de otro tipo de disciplinas, ya sea de, no sé, de geología o el área de economía, administración. Van a manejar diferentes tipos o modelos pues, de visualización de datos. Por eso es que aquí en el lado derecho pueden ver un conjunto de disponibilidades, pero de forma más general vamos a considerar solamente unos
probablemente una docena o menos de una docena de figuras que son las más prácticas. Entre esas están las barras, los histogramas, otros que son los gráficos donde se muestran la dispersión de los datos, estos más asociados a estudios de asociación o correlación, y otros donde se muestran también los datos, pero ya con niveles de incertidumbre, tal vez mostrando una disposición más especial, ¿no? También se tienen lo que se conoce como cajas y bigotes, otros le dicen, también para ver la dispersión de los datos, esto sobre todo para ver la distribución, ¿no? Asociado bastante a los rangos intercuartílicos y otros mapas que también se puede desglosar como los mapas de calor y otras figuras. Estos son, digamos, las posibilidades son en realidad ilimitadas, se podría decir. Existen múltiples docenas de formas en las que uno puede comunicar los datos, pero estos que acabo de mencionar son los más frecuentes, son los más sencillos también y bastante comprensibles. Se tiene que tener en cuenta que más allá de lo que nosotros sepamos y querramos comunicar, también que nuestro público, el que va a terminar leyendo, visualizando, mirando estas figuras, tiene que entender también qué es lo que significa, porque si yo a priori intento interpretar algo de esto y no tengo ni idea de qué significan estas formas, por mucho que sean intuitivas, no va a existir esa comunicación. Pero dado que esto se suele dar, digamos, en un entorno académico donde manejamos una especie de, digamos, un pseudolenguaje, un lenguaje más entendible, esto no debería suponer mayor limitación. Ahora, relacionado a qué figura elegir. ¿Qué figura elegir? Va a depender mucho de lo que queremos hacer, ¿no? Con el objetivo del estudio y qué es el mensaje principal que se quiere mostrar. Tenemos las comparaciones, distribuciones, composiciones y las relaciones. La comparación, como pueden ver, puede mostrarse más dirigida hacia los objetos o dirigida de repente al impacto del tiempo que tiene sobre una característica que queremos ver. Entonces pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, tenemos los más conocidos como son las figuras de área circular, algunos le llaman los gráficos de telaraña, donde de acuerdo a una característica o una variable o un conjunto de indicadores de una variable, se puede, digamos, trazar una figura a través de donde cada radio podría ser una especie de indicador o subindicador y viendo cuánto es el desarrollo que se tiene, un puntaje, ¿no? Y ese puntaje, digamos, para una sola evaluación se podría tener el diseño de un polígono. Y así sucesivamente, si son varias figuras, podrían graficarse varios polígonos alrededor. Lo más sencillo cuando no tenemos este conjunto de datos cíclicos, también tenemos los datos, bueno, para datos no cíclicos, las gráficas lineales, ¿no? Que son a través del tiempo una característica, bueno, acá le ponen como fiebre, que podría ser fácilmente la temperatura, digamos, lo que se encuentre en el eje de las ordenadas, se puede ver a través del tiempo cómo esto va, entre comillas, evolucionando, ¿no? A través del tiempo. Estos son los gráficos, digamos, más sencillos, más clásicos. Lo otro, para ya probablemente datos más categóricos, tiene que ver con los gráficos de columnas, ¿no? Las columnas que nos permite ver también para una o más variables cómo estas se van separando de acuerdo a cuántas evaluaciones también se haya hecho, ¿no? En uno, dos, tres o más periodos. Existe también las comparaciones cuando se tienen muchas categorías y se quiere ver a través del tiempo. Se puede hacer gráficos lineales, digamos, de múltiples comparaciones, y esto también es algo bastante conocido, bastante intuitivo. Esto lo que se usa como para comunicar, digamos, cuando queremos comparar, sobre todo datos o conjuntos de datos ya resumidos. Por otro lado, existen los objetos, ¿no? Lo que está dirigido a los objetos se puede darse principalmente los objetos pueden darse principalmente asociados a los gráficos en barras, como pueden ver aquí, que de repente son diferentes características y sobre todo asociadas a proporciones, y otros más, digamos, a las columnas, ¿no? Pero acá ya van agrupándose.
Como pueden ver, algunas de estas cuestiones tienen características similares, va a depender mucho de qué tipo de datos, ya si son categóricos o de repente si son numéricos, numéricos, podemos tomar uno u otro, ¿no? Dependiendo también cuántas variables o características queremos acumular. La idea siempre es tratar de mostrar más, pero sin llegar a un exceso de saturación, digamos, de información. En el caso de las distribuciones, no se centra tanto en los acumulados o el resumen de datos, sino en el dato en sí, ¿no? Los datos per se, digamos, la individualidad de estos datos. Y lo que busca, digamos, más allá de mostrar el dato, sino es la distribución de los datos. Esto tiene que ver mucho con la distribución, ya sea normal o no normal de los datos, y de acuerdo a eso podemos elegir también qué mostrar. Normalmente, o lo más común es mostrar histogramas a través de columnas, donde podemos ver una serie, digamos, de datos de acuerdo a cierto nivel de clasificación que nos permite ver cómo es la progresión de estos datos. Por otro lado, tenemos otros tipos de histogramas más lineales, digamos, donde es clásico ver figuras de curva, donde normalmente se puede observar, por ejemplo, aquí algo parecido a la normalidad, y otros que son más puntuales, donde se muestran a través de puntos las dispersiones, ¿no?, de estos datos, siempre en relación a dos ejes, es decir, a dos parámetros o variables que uno que tenga el interés de mostrar, ¿no?, como probables indicadores de algún objetivo de un estudio, ¿no? También se puede utilizar gráficos 3D, pero estos suelen ser un poco más confusos, así que no se suele recomendar mucho esto, digamos, para distribuciones simples. Otros tipos de figuras son los que están más en función de mostrar relaciones o correlaciones. Lógicamente, también, al igual que lo que sucede con los gráficos de dispersión en la cuestión de mostrar puntos, acá uno puede tener también lo mismo, ¿no? Pero acá existe una variable de interés muy definida versus otra. Digamos, hay dos variables de interés y se quiere ver un nivel de relación o correlación, ¿no?, entre ambas. También se puede utilizar cuando tienen tres o incluso más variables otras figuras, ¿no?, que mezclan incluso el tamaño de los puntos, digamos, que se vuelve como una especie de dimensión adicional en la medición, más allá de la dispersión en sí que van a presentar los datos. Y finalmente están las composiciones, donde podemos ver estructuras de datos más complejas, digamos, donde las proporciones son más notorias también, pero pueden ser, digamos, mejores expresadas como los áreas, ¿no? Área de la proporción de una u otra característica en un global. Y eso básicamente puede dirigirnos hacia qué más o menos es lo que queremos mostrar, ¿no? Vuelvo a repetir, no hay una regla estricta, esto depende mucho del criterio y también de la experiencia que tengamos como lectores de gráficos o figuras. Mientras más figuras, gráficos, imágenes hayamos visto en revistas científicas, en libros, sobre todo en revistas científicas, vamos a tener una mejor idea de qué es lo que queremos comunicar, ¿no?, por la experiencia que se absorbe, digamos, de otras personas. Y más o menos podemos encaminarnos de una manera u otra. Ahora, como principio número 4 están los colores. Se tiene que tener en claro de que los colores son muy importantes. No es una cuestión complementaria, no es tampoco una cuestión que se debe tomarse tan a la ligera ni tan aleatoriamente. Entonces se tiene que premeditar bastante los colores, porque tienen un impacto muy, muy relevante en la comunicación, ¿no?, en los humanos. Nosotros sabemos que lo visual siempre es resaltante y va a tener, digamos, una función muy relevante en la manera en que cómo comunica, digamos, cierto nivel de impacto o de llamar la atención de los números o información que queremos comunicar. Y digamos, los colores no es solo el color, sino también la forma en la que vamos a dibujar pequeños trazos, ya sea para mostrar datos que tengan un origen cuantitativo, o el orden de ciertos datos cuantitativos, que los que son de tipo categórico o cualitativo. Como podemos ver en esta columna, los que son de orden más cuantitativo se suelen expresar más bajo un punto y una barra, digamos, que a su vez que está delimitada, ¿no?, como si fuera un segmento, y esto normalmente nos señala una escala, ¿no? Hay una proporción y la escala se mantiene, y esto nos indica más o menos la cantidad de lo que estamos midiendo y los rangos asociados a estos. A veces se puede utilizar las líneas simples,
y en otras ya figuras más compuestas como áreas 2D e incluso áreas asociadas a 3D, ¿no? Donde se trata de generar una disposición de profundidad. Y también cuando ya se utilizan las áreas, normalmente también se tiene que seleccionar un color especial, sobre todo considerando la iluminación y la saturación del color, ¿no? Como una escala. Hay otras formas también que pueden utilizarse, o sea, cuando utilizan una línea recta o algo más curvo, o en todo caso en volúmenes de figuras de 3 dimensiones, ¿no? Esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Se sabe que las líneas o los trazos son menos efectivos al comunicar que cuando se utilizan los gráficos en 3D. Ahora, ¿eso significa que tengo que utilizar siempre gráficos o figuras 3D? No, solamente cuando esto es propicio, ¿no? Cuando verdaderamente las 3 dimensiones estarían al menos relacionados a querer mostrar 3 variables, ¿no? O 3 situaciones relevantes en tu imagen. Pero si solamente quiero mostrar, digamos, un comportamiento de datos o a lo mucho la interacción o asociación de 2 variables, no tiene mucho sentido. Entonces ahí es cuando no se tiene que usar eso. Ya. Y bueno, ¿qué pasa con los colores? Cuando hablamos de datos cuantitativos, los colores no deberían de utilizarse, digamos, aleatoriamente, y menos lo que se tiene en la escala, digamos, del campo espectro visual de colores, sino tal vez utilizar más este fenómeno de degradación, digamos, o gradación, ya sea de blanco y negro, y vemos los diferentes matices de grises que se utilizan, lo que nos da una idea, ¿no? De que existen dos extremos y que el color, cuando tiende a ser más de un matiz negro, lógicamente se va hacia una característica, y cuando tiende hacia el color blanco también es otra característica. Entonces, esta direccionalidad es bastante intuitiva. Esto es muy importante tenerlo para los datos cuantitativos. O en otras circunstancias, cuando se tiene también dos polos, digamos, o dos extremos, se busca, ya sea como en este ejemplo de aquí, un color rojo y uno azul, donde me puede indicar de que la tendencia hacia uno de los colores es una característica diferente hacia la otra. Y en el medio podemos exhibir un color blanco o otro color neutro que nos indica la ausencia de la característica o simplemente la neutralidad, ¿no? De hacia dónde se muestra la tendencia de uno u otro dato. Entonces esto es relevante para tener en cuenta que se puede utilizar tanto eh, la, el sentido del degradé del color para comunicar datos cuantitativos. Para el caso de los datos categóricos o cualitativos, en realidad ahí sí podemos utilizar los colores que nosotros querramos, porque lo que se quiere establecer en este tipo de datos, es la diferencia, ¿no? Que un grupo, digamos, de una variable o algo, de un grupo, una característica resaltante es diferente de la otra. Y más aún cuando no existe un orden específico. Cuando no hay un orden, lo único que quiero es diferenciar. Entonces se podría utilizar tranquilamente cualquier color que me parezca, digamos, importante o atractivo. Esto siempre también está asociado a figuras. A veces se puede considerarse usar otras figuras, digamos, no solamente los cuadrados, sino otras figuritas como se puede ver acá, como una especie de una cruz, circunferencias, triángulos, entre otros. Pero siempre viendo que esto tenga una función. No puede ser aleatoriamente, tiene que tener un entendimiento por detrás, tiene que traernos información adicional e incluso la figura que vayamos a querer usar. Respecto a los colores, adentrándonos un poco más en los colores, tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones a considerar. Podemos utilizar un esquema secuencial, un esquema divergente y un esquema cualitativo o categórico. A ver, ¿de qué van estos esquemas? Por ejemplo, cuando quiero mostrar una secuencialidad, simplemente trato de utilizar, digamos, esa degradé de colores que están más relacionados a uno u otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en este histograma que además del que el histograma en sí mismo me puede mostrar, digamos, cómo es la distribución de ciertos valores, yo le decido asignar un color, digamos, al punto más central o medio, eh, un color rojizo, ¿no? Y mientras más se aleja de este punto medio, un color más amarillento. Esto me da la idea de que hay cierta secuencia, ¿no? De la distribución de los datos. Esto, entonces, además, acá como podemos ver, además de la figura geométrica que es este histograma en barras,
eh, los colores nos ayudan como un adicional, digamos, es un plus para hacer esta distinción. Por otro lado, también estos mapas, digamos, cruzados, o también pueden ser mapas de calor con otras figuras, también el degradante de los colores nos puede indicar algo, ¿no? Que hay una secuencia. Como pueden ver aquí, por ejemplo, está asociado un poco a los meses y también a una categoría, digamos, ¿no? De un lado. Se puede ver un degradé que también nos ayuda con un carácter diferencial adicional. En el caso de las divergencias, esto es para establecer, digamos, qué tanto se alejan del punto de neutralidad. Como habíamos mencionado, se puede utilizar el color rojo-azul o cualquier otra de preferencia, pero para mostrar que hay probablemente dos tendencias, ¿no? Dos extremos y un punto neutro. Aquí también, la figura geométrica de por sí, este gráfico de barras, mejor dicho, de cajas y bigotes, a su vez nos muestra, si bien es cierto, ya es entendible con cajas y bigotes, adicionalmente yo puedo mostrar la agrupación, ¿no? Para este caso me parece que es como una escala de Likert, donde puedo ver que hay un punto neutro, digamos, que tiene que ver con que no está seguro, y otros que donde la duda se disipa o ya hay una tendencia clara hacia un sí o hacia un no. Entonces, además de la figura geométrica, estoy utilizando los colores para dar a entender también que existen dos direcciones de los datos, ¿no? Dos directrices adicionales. Lo mismo pasa para la sección, bueno, en el criterio, digamos, cualitativo, que en realidad debería ser más categórico. Aquí podemos ver el gráfico de barras. Si bien es cierto, el gráfico de barras con un cierto color simple podría darnos a entender que son grupos diferentes, aquí el color nos ayuda a discernir mejor, ¿no? Y tal vez en este caso es muy clásico, existen otras situaciones en las cuales yo quiero mostrar, digamos, etapas o periodos, como puede ser acá el invierno, el verano, el otoño, y de acuerdo a cómo digamos, se comporta una característica que en este caso es una densidad respecto a la temperatura que ocurre en estas diferentes estaciones, yo le asigno un color, ¿no? ¿Se puede entender por el esquema que es diferente? Sí, la geometría ya nos dice mucho, la disposición digamos, de las formas. Sin embargo, un color no está de más y ayuda también a ser más resaltante al decirnos que son conceptos diferentes. Entonces, esos tres criterios siempre que debemos en cuenta: la divergencia, secuencialidad y la categorización, que son, digamos, el enfoque de los colores en los cuales podemos usar. Existen más detalles de esto, por supuesto, pero estos son los más esenciales. Como principio número 5, o quinto punto, siempre se tiene que tener en cuenta si es que se va a incluir o no la incertidumbre. Cuando trabajamos con datos cuantitativos o de, digamos, naturaleza cuantitativa, es muy, muy relevante tratar de comunicar la incertidumbre. Si no es posible hacerlo mediante tablas o dentro del texto, digamos, en la narrativa de un resultado, también hay que ver la forma de incorporarlo en una imagen. Esto puede ser muy útil. ¿Por qué? Por dos razones. No se sabe que en investigación y en ciencia en general, la incertidumbre casi siempre está presente. Nosotros trabajamos con niveles de incertidumbre. Nunca existen, o muy rara vez ocurren certezas absolutas, es decir, un 100% de algo. La mayor parte de veces existe un estimado y también un nivel de incertidumbre. Entonces, se tiene que hacer el balance y tratar de evitar, digamos, el no decir nada de ello, es decir, no incluir la incertidumbre, o si es que la incluimos, generar una malinterpretación de la incertidumbre. A veces el intentar incluir la incertidumbre puede generar una malinterpretación y mayor confusión en la persona que va a terminar viendo o recibiendo la imagen, ¿no? Con todo el conjunto de información. Ahora, la incertidumbre en realidad es difícil de definir, pero sabemos que está asociado a ciertas, digamos, descripciones numéricas, como puede ser la desviación estándar, el error estándar, los intervalos de confianza o los intervalos creíbles, ya esto en estadística bayesiana, pero digamos que lo que más conocemos normalmente es la desviación estándar, por ejemplo, el error estándar y los intervalos de confianza. No existen, entonces, tener en cuenta de cómo esto se puede comunicar, además del estimado puntual que normalmente se hace. El ejemplo más clásico en ciencias de la salud y en medicina probablemente sea la comunicación de este tipo de figuras o gráficos, ¿no? Los famosos Boris plot o también figuras de bosque, donde se muestra que, bueno, esta figura es muy común o muy característico, digamos, de las revisiones sistemáticas con metaanálisis,
donde las barras que se pueden ver, que son líneas continuas, nos muestran, digamos, la dispersión o el punto de la incertidumbre asociada a una estimación central, ¿no? Que sería el área más, en este caso que es un rombo, que es la estimación más puntual, y bueno, el nivel de incertidumbre en este caso para el intervalo de confianza se da a través de la barrita. Pero eso es suficiente, no. En estas figuras de Forest Plot en realidad nos da más detalles. Por ejemplo, nos puede indicar también si es que hablamos, si es hacia dónde se dirige este tipo de estimado, ¿no? Si es hacia favorecer a un experimento o a una intervención en específica o hacia su grupo control. Entonces puedo saber gracias a eso si es que esta estimación de un estudio, o en este caso de varios estudios, va hacia un sentido o hacia el otro sentido. Además, me ayuda con otra figurita que es un rombo para ver cuál es el estimado global y hacia dónde también se dirige. Otra cosa muy importante de este tipo de figuras es de que nos puede, como está, digamos, ensamblado hacia un punto central, podemos saber la línea de no efecto, que en este caso, por ejemplo, es cero, pero en otras circunstancias puede ser uno. No va a depender también de cómo se está midiendo el tamaño del efecto, ¿no? Y el tamaño del efecto. Eh, entonces podemos saber si es que si cruza, digamos, esta línea de no efecto, que no es significativo, y cuando está más bien lejos de esto, junto con toda la dispersión que implica su intervalo de confianza, que sí tendría un efecto significativo. Bueno, en esta ocasión no es tampoco para explicarles cómo es la interpretación de un forest plot, pero para que tengan en claro de que sí existen este tipo de diagramas en los cuales yo puedo dar, como pueden ver acá, un intervalo de confianza, ¿no? Pueden ver aquí que acá lo hacen con un cuadradito, con unos bigotes, digamos, son unas barritas lineales, y que cuando atraviesa la línea del no efecto, muy visualmente, intuitivamente puedo saber que es no significativo, y cuando se aleja hacia un lado u otro, puedo saber si está a favor de una intervención o un control, e incluso puedo saber un resumen global. Este es un ejemplo clásico. Como repito, la intención no es tampoco aprender la interpretación del forest plot en esta ocasión, simplemente es para que tengan en claro que este es tal vez el mejor ejemplo de cómo comunicar incertidumbre, donde tratas de, primero, que haya una escala, que la escala sea global para todos, que se entienda esto, y por otro lado que también te permita discriminar eso, ¿no? Cuando existe un efecto o no existe un efecto. Esas consideraciones son las que se tienen que tener en cuenta cuando se quiere comunicar la incertidumbre para no provocar confusión, digamos. Otro principio muy importante al momento de tratar de comunicar o desarrollar un gráfico o figura es a través de los paneles, ¿no? Uno puede también, digamos, considerar la posibilidad de usar un panel. ¿A qué se refiere con panel o simplemente múltiples paneles, digamos, pequeños cuadros o cuadrantes? Este ejemplo que yo les había mostrado, ¿no? Cuando tenemos diferentes etapas o fases o simplemente características que son, entre comillas, equivalentes, digamos. Y también veo que hay una escala que se repite, por ejemplo, en este caso la densidad y la temperatura es algo similar a lo que quiero mostrar para cada uno de estas características. Yo puedo repetirlas, ¿no? Pude haber mezclado en una solo cuadrante, digamos, todas las curvas, sí, pero probablemente no hubiera sido muy atractivo, o de repente hubiera sido una imagen muy sobrecargada. Entonces no era lo óptimo. Entonces, aquí por eso se optó a ponerlos de forma separada, pero en una sola figura compuesta, ¿no? Es una sola figura, pero con diferentes paneles dentro de esa figura. Acá tenemos una utilidad más práctica, tal vez, y más compleja, cuando se quiere utilizar un mapa, ¿no? Por ejemplo, este es el mapa de Estados Unidos, se ve los diferentes estados esquematizados, y además tengo otras variables, ¿no? Digamos, en un mapa quiero mostrar el ingreso medio en dólares, la tasa de pobreza, el porcentaje de la población, digamos, con una característica, y así sucesivamente, ¿no? Cada característica diferente, y el color incluso me indica qué tanto está dándose la distribución de una variable. Entonces, acá tengo varias consideraciones. Por un lado, estoy utilizando una figura, por otro lado, el color que me da, digamos, un nivel de acumulación de cierta característica o variable que está midiendo, y a su vez estoy utilizando paneles
para hacer la distinción. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy utilizando acá varios criterios. El panel, además de, digamos, estoy utilizando el criterio de forma geométrica, sí, el criterio de color, y a su vez un criterio de distribución o configuración, que es en este caso de mostrar paneles separados. El principio 7 ya tiene que ver con no confundir las cosas. Si bien es cierto, hay un montón de figuras, muchas veces vamos a tener ganas de graficar diferentes o utilizar diferentes formas, hay que tener cuidado con qué suele comunicar cada cosa. Y no hay que confundir, por ejemplo, qué son los datos, los que muestran, las figuras o gráficos que nos muestran dispersiones de datos, digamos, o con la distribución de los datos respecto a los modelos, porque los datos no son los mismos, o la distribución de los datos no son los mismos que los modelos, son cosas diferentes. Un modelo ya implica cierta complejidad matemática, estadística, donde se trata de predecir escenarios. Y por lo tanto, tú puedes mostrar, digamos, figuras a veces un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Bastante interesantes, llamativas. Por ejemplo, acá pareciera que muestran 3 conjuntos. Y sí, para este estudio donde quisieron evaluar, digamos, conjuntos de bacterias y metabolomas, digamos, aquí trataron de mostrar cómo es que se agrupaban estos datos hallados para ese propósito y cómo interaccionaban, ¿no? En 2 escenarios. Y así sucesivamente te pueden mostrar escenarios e incluso en 3 dimensiones. ¿Por qué en 3 dimensiones? Porque en la predicción se trata de ver al menos 3 variables relevantes, incluso más, pero en los modelos de 3 dimensiones te permite ver, digamos, una disposición mejor de los escenarios de lo que se puede hacer en 2 dimensiones. Esto es complejo, esto no es lo mismo que la dispersión de datos, que acá tenemos que solamente son datos, digamos, relacionados o vinculados a 2 variables, nada más. O este otro, ¿no? Es algo que se tiene que tener en cuenta. En la comunicación de los modelos, normalmente también los editores de revistas piden que, digamos, en su leyenda esté claramente identificado que se mencione que es un modelo, e incluso en el texto se digan más características de los modelos y cómo se llegó a ellos. Todo hay que tener en cuenta para saber qué escoger y cuándo no escogerlos o no tener. Digamos, yo si tengo un dato simple, sencillo, no voy a querer hacer un gráfico 3D a la mala, digamos, ¿no? No puedo intentar hacerlo. Algunas de estas consideraciones son relevantes para saber hacia dónde ir. Ahora, el principio número 8, que es muy sencillo, que es también aparente muy obvio, pero que en bastantes ocasiones se olvida, que es, si bien es cierto lo visual tiene que tratar de ser simple, estas figuras o imágenes o gráficos tienen que tratar de comunicar una sencillez, una simpleza, lo mejor que puedan, deben de tener subtítulos detallados, a tal punto de que si yo veo, como en este caso estamos observando, una figura con diferentes datitos que ahorita vamos a detallar, y si leo lo que dice su descripción, los subtítulos detallados, yo puedo entender, sin necesidad de leer el artículo, debería tener una clara idea de lo que me está tratando de decir esa figura o gráfico. Acá podemos ver que ya se han mezclado todos los elementos. Tengo una disposición geométrica por un lado, estoy considerando solamente 2 variables, estoy utilizando colores, e incluso también estoy poniendo el criterio de paneles para comunicar varias situaciones. Este estudio trata de la satisfacción y percepciones respecto a la ciudad que afecta, o cómo los aspectos de la ciudad afectan la salud. Y esto se ha hecho a través de una encuesta que normalmente se hace, digamos, en Lima. Y lo que hicieron los investigadores o autores es trataron de mostrar, digamos, como pueden ver en cada uno de los paneles, el porcentaje, ya sea de satisfacción con la ciudad, satisfacción con los aspectos relacionados al medio ambiente, la satisfacción con áreas verdes y espacios públicos, y la satisfacción con servicios públicos de la ciudad. Y esto, digamos, el porcentaje de satisfacción es lo que se muestra en las ordenadas, y en las abscisas se puede ver básicamente la comparación de los sectores a los que pertenecían estas personas y daban su punto de vista. Es decir, acá lo han categorizado, juntado el sector A, B, como uno solo, el sector C y el sector D y E. Y hacen las comparaciones, ¿no? E incluso, ¿por qué utilizan el color? El color para discernir los años en los cuales se tomó un porcentaje
mejor dicho, el punto porcentual al cual llegó, y el año siguiente otro color. Pero existen ciertas falencias que resaltan, ¿no? Por ejemplo, se habrán dado cuenta que el color amarillo no ayuda mucho. No es tan notorio, se puede perder en un fondo blanco. Y el verde y el azul tampoco me dicen algo relevante, no me transmiten. Ahora uno se pone a pensar, ¿hubiera sido mejor de repente comunicarlo esto en una tabla? Tal vez sí, tal vez no. Y otra cosa, que si bien es cierto esto del A, ¿qué significa el A, B, el D? Y también en el subtítulo nos dice que existe la satisfacción, o sea, sí nos da más o menos una idea de cómo entender estas figuras. No nos dice qué significa el que esté en rojo, los números que estén en rojo encima de las líneas, ¿no? Que son, que están dispuestas en forma vertical. Pero si uno, bueno, hace una tabulación, siempre se da cuenta que es la diferencia. Pero no debería ser necesario hacer, o sea, ponerte a mirar con atención y tratar tú de discriminar qué significa. Debería de estar explícito y en alguna parte o en las leyendas debería estar, digamos, el color, ¿no? Este color y este número significa cada cosa. Eh, Eso es para que tengan en claro que muchas revistas de SAGs, o sea, no siempre se llega a tener en cuenta estos criterios, ¿no? De poner un color que verdaderamente al menos resalte, más allá de comunicar algo, y si es que realmente los subtítulos son suficientes como para explicarnos qué es lo que está pasando arriba. Entonces, siempre cuando uno hace un diagrama, más allá de haber visto el concepto o el criterio de la figura, el color, los datos que está mostrando, ¿no? O qué distribución que quería mostrar, usando también esta cuestión de los paneles para ver, para mostrar ciertas cosas. También tiene que tener en claro el subtítulo, que no es menos importante, y aunque no tenga que ver directamente con diagramar, esto tiene que explicarnos bastante bien lo que tienen nuestras figuras o gráficos. Esto es algo que siempre se tiene que tener presente. Y como un principio número 9, considerar las infografías. A veces es importante, más allá de tener, digamos, figuras o gráficos o incluso imágenes que nos muestren un concepto o una información específica de los resultados de nuestro estudio, se puede tener como presente, digamos, el desarrollar una infografía. De hecho, esto no tiene que ser excluyente. Muchas revistas como BMJ o British Medical Journal ya utilizan, digamos, infografías para hacer los visual abstracts. ¿Y qué es este visual abstract? Como pueden ver al lado derecho, no es otra cosa que un recuadro en el cual existen diferentes componentes que me permiten entender en pocas palabras todo un artículo. Yo, sin haber leído este artículo, debería, bueno, teniendo lógicamente conocimiento de inglés, saber de qué trata este artículo. Acá podemos ver diferentes líneas, ¿no? Hay una parte donde nos dice un resumen, un summary, donde en pocas palabras, en una oración, nos dice de qué va, incluso nos señala más o menos el diseño de estudio, qué recursos han sido los datos utilizados, y bueno, cuál ha sido la intervención y cuál ha sido el comparado, incluso con una figura. Y algo más importante, los resultados, ¿no? Los resultados a los 6 meses, a los 12 meses, aquí nos dice con colorcitos si fue a favor del grupo control o a favor de la intervención de interés, que en este caso era una dieta de carbohidratos baja en carbohidratos, y cuáles eran los outcomes resultantes relacionados a la remisión asociada a la hemoglobina glicosilada, eventos adversos, etc. Y nos da más o menos una idea, ¿no? Hacia dónde va, e incluso estos colores, estas barritas, nos dice el nivel de certeza de la evidencia que han encontrado. No es propósito de entrar en detalle de este artículo, pero quiero que vean de cómo es de que en una figura tan pequeña tratan de resumir la mayor cantidad de información y comunicar prácticamente todo un artículo. Para esto surgen las infografías. Ahora, ¿cuál es el límite entre una infografía y un diagrama o una figura? En realidad no hay un límite muy claro. Se entiende lógicamente que las infografías tienen mayor cantidad de texto que solamente una figura, ¿no? Que es, digamos, más geométrica, más de imagen, pero no hay un límite claro. Ahora, en todo caso, todos mis resultados tengo que hacerlos infografía, no. Solamente esto se tiene que considerar para el mensaje central, para el resultado central de la investigación o el estudio que voy a hacer. No voy a, lógicamente, hacer infografía para los datos, para los resultados o hallazgos secundarios o los menos relevantes o para las exploraciones que yo haga de resultados. No,
No es así. Esto, en realidad, todo este criterio de cuándo utilizar la figura siempre va por una cuestión de criterio, ¿no? Tenemos que tener la prioridad. Si el mensaje prioritario que está asociado al objetivo central de nuestro estudio va por una línea, entonces opto por eso y trato de comunicarlo a través de una figura, digamos, ¿no? Que sea visualmente atractiva. Pero si no, voy a tener que utilizar los otros recursos que son ya sea diagramas menos llamativos, puntos, barras, o en el peor de los casos las tablas. ¿Eso quiere decir que nunca voy a utilizar las tablas? No, tampoco. El uso de estas figuras que son atractivas, estos datos, no excluye el uso de tablas. Las tablas son más específicas para mostrar algunos datos y son muy útiles y se van a seguir reportando dentro de los artículos, pero para el mensaje central, para la variable central, para la demostración central de mi estudio, tengo que tratar de considerar de preferencia un diagrama, una figura para comunicar esto. Con respecto a las tablas, que sería lo más clásico, digamos, ¿no? Eso se tiene que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué las infografías? Porque se sabe, hay un conjunto de estudios que muestran de que las infografías generan un mejor recuerdo, ¿no? Son más memorables que los diagramas. Y los diagramas, a su vez, también son más memorables que los puntos, barras y las tablas. Una vez más, esto es por una cuestión de impacto, porque queremos dejar, digamos, un mensaje claro a nuestro lector, al receptor de esta información, pero esto no excluye a que no se use lo demás. Lo demás también tiene que mostrar información complementaria al momento de comunicar resultados, pero esto, vamos, estas cualidades que tenemos que tener en cuenta es sobre el mensaje central. Y finalmente, una vez que yo he hecho todo ese desarrollo de pasos y he tenido todas esas consideraciones, siempre es bueno considerar una retroalimentación, la opinión de un tercero, un cuarto, un quinto y N personas. ¿Esto por qué? Porque lo que uno piensa y comunica muchas veces no es lo que la otra persona o el receptor llega a comprender, incluso a través de un gráfico. Podemos tener el mismo nivel de conocimiento, de inteligencia, de cultura, y aún así no comunicarnos de la misma forma. Por eso comunicarse no es tan sencillo. Y hacerlo a través de imágenes puede ayudar más, pero no siempre es así. Incluso, como les digo, compartiendo muchas características en común. Por eso es importante que cuando ustedes ya hayan diseñado, hayan diagramado y hayan hecho, ya tengan plasmado una figura o gráfico con sus datos, pueden mostrar esos datos a alguien que no lo trabajó, ¿no? Puede ser algún colega o algunos otros profesores, alumnos, quien sea, y para ver qué entiende, sin la necesidad de leer el artículo, sin la necesidad de saber el conjunto de datos, si es que la figura y el gráfico lo comunican, y si es que los subtítulos también lo ayudan, ¿no? Y si es que esa persona te dice, sí, lo entiendo, o me parece que el color es correcto, es llamativo, los datos centrales que querías mostrar llegan, ¿no? Son comunicados, entonces digo, está bien, no tengo que hacer más. Y nunca está, digamos, es bueno siempre recibir algún otro consejo que te digan de repente, no, este color no ayuda, o este color opaca los otros datos, o estos datos son muy pequeños, no se notan, etcétera, o hay una sobrecarga visual y te dicen, no, acá hay un montón de datos que no entiendo. Eso ayuda para nosotros ir puliendo e iterando nuestras figuras. Eso es importante tener en cuenta al momento de comunicar. Y ya para finalizar, vamos a ver el recuento de cuáles son los pasos, ¿no? de lo que hemos ido hablando, de esos 10 principios que se pueden resumir en este esquema. El primero es siempre tener en cuenta un diagrama, un bosquejo principal de acuerdo al mensaje que yo quiero comunicar. Luego, es importante conocer un software de soporte de apoyo para hacerlo, sobre todo en el mundo digital. Luego, es importante tener en cuenta la geometría o la figura o la forma que nosotros, que es más propicia o más ad hoc a lo que queremos mostrar. Hacer siempre un uso efectivo de los colores basados en los 3 principios que ya mencionamos. Luego, finalmente, ver la posibilidad, porque no es obligatorio, pero siempre es importante considerar la posibilidad de comunicar la incertidumbre a través de nuestras figuras o gráficos, si es que es posible y pertinente intentar utilizar los múltiples paneles o pequeños paneles para hacer una comparación más fácil, más intuitiva. Y finalmente, si es que estoy haciendo un modelo estadístico,
utilizar los modelos 3D u otros más propicios. Y si solo estoy comunicando data, no complicarme con tratar de hacer modelos 3D ni nada complejo, sino ir con las cosas más sencillas y simples. Finalmente, tener un buen detalle de la descripción de las figuras gráficas en los subtítulos, en los pies de los figuras gráficos. Y finalmente, considerar siempre la posibilidad de incluir una infografía, esto como complemento de la información que voy a dar. Y finalmente también consiguiendo la opinión de un tercero o de terceros para ver si verdaderamente se entiende o se ha llegado a transmitir el mensaje a través de estas figuras y datos y corroborar si lo hemos hecho bien. Y si es el caso, se queda ahí, y si no, si hay, digamos, a los entendidos o no se entiende bien, se pueden cambiar estas figuras. Los principios que les he dado a conocer se pueden leer en este artículo, que son cuáles son los principios de la visualización de datos efectivos, digamos. Si quieren leerlo, van a encontrar estos conceptos, de repente algo más. Y bien, eso sería todo. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta como criterios para hacer o transmitir información a través de figuras gráficas. Aló, buenas tardes. Eh, sí se escucha, ¿no? Gracias, doctor Sender, por su ponencia. Eh, bueno, ya terminó la sesión teórica. Bueno, para la sesión práctica estará a cargo de mi persona. Me dan unos minutos, por favor. Bueno, bien, ya. En unos minutos estoy compartiendo por el chat los scripts que se subieron al aula virtual para aquellos que no tengan el descargado. Lo voy a pasar en un momento. A ver, un momento. Y, 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 ¿me confirman si ya les llegó los scripts?
Ya. El primer script, ya. Bueno, lo que mencionó el doctor Sender es cierto, ¿no? Siempre la idea de crear un gráfico es que sea sencillo y que todo el mundo lo pueda entender. Hay muchos gráficos y va a depender también de... ¿no se ve? Ah, ya está. Ya. Los gráficos van a depender también de los objetivos y también de las variables, ¿no? Tal cual se mencionó en la primera sesión, el entendimiento de las variables nos van a permitir realizar múltiples análisis, ¿no? Ya sea desde la parte descriptiva hasta una parte multivariada, ¿no? Si es el caso. Las gráficas también, ¿no? Hay gráficos descriptivos y también hay gráficos multivariados. Esos gráficos más complejos. Evidentemente, ¿no? Al tratar de realizar un gráfico más complejo, el código también es más complejo. Pero en esta parte práctica vamos a ver vamos a centrarnos en gráficos que van asociados a estudios más descriptivos, ¿no? Los gráficos clásicos que se mencionaron en la presentación. Para los que ya tienen el código y ven que no les funcionan estos paquetes, ya saben que solamente deben de instalarlo, ¿no? Yendo a paquetes y digitar el nombre del paquete a utilizar. Esta parte práctica voy a hacerlo en dos pequeñas partes. Trataré de apresurar por el tema del tiempo. La primera parte va a ser gráficos básicos en R y luego pasaré a la parte de gráficos en ggplot. Ya, entonces, estos son los tres paquetes que vamos a utilizar. Si no lo tienen, lo instalan. Y esta es la base de datos que ya estamos viniendo, que estamos usándolo, ¿no? Ya en estas clases. Es una base muy simple, pero nos permite hacer hasta cosas más complejas, ¿no? Hasta partes multivariadas podemos hacer con esta base de datos. Entonces, usaré la data iris. Si quieren replicarlo, ya saben que solamente es control enter. Y bueno, este es el código, ¿no? Primero, una simple diagrama de barras, ¿no? Les estoy poniendo esta función que es una ayuda en R que nos permite visualizar múltiples colores que puedan usar en sus gráficos, ¿no? Hay más de 657 colores que te brinda R. Inclusive creo que hay más, pero esto es una forma de ayuda que pueden utilizar al momento de hacer una visualización, al querer dar colores a su gráfico, ¿no? La idea de un gráfico, en el color de los gráficos también es que no sean colores muy cargados, ¿no? Preferible no sean colores cargados. Entonces, para hacer un diagrama de barras, que es una de las gráficas más básicas, solamente se utiliza la función barplot, nada más. La sesión pasada vimos cómo hacer una distribución de frecuencias, ¿no? Mira, si yo selecciono solo esta parte, ¿no? Si selecciono solamente table, iris, que es la base de datos, dólar y especies, que es la variable categórica en esa base de datos, si doy control enter, vemos que el resultado es un diagrama, es una tabla de frecuencias, ¿no? Es una distribución de frecuencias. Si yo quiero hacer un gráfico de esta tabla, ¿no? De esta pequeña tabla, simplemente puedo almacenar esta información de table en un objeto, ¿no? Ya sabemos que es cómo crear un objeto. Asignación, pongo tabla, lo almaceno aquí, que ya está acá, ¿no? Los valores. ¿No? Es el mismo resultado. Y lo único que hago es, dentro de barplot, poner tabla, nada más. Puedo poner esto nada más.
Menos mal el video está grabado, también lo pueden revisar, ¿no? Este es un diagrama básico en R, ¿no? El más básico, el más básico. Solo pongo barplot y el resultado de este almacenamiento en tab. Y así de fácil. Evidentemente, si se quiere dar más detalle al gráfico, puedes adicionar otros parámetros, ¿no? El main, que es para poner el título, los colores, que es con la función call, seguido del vector en carácter, ¿no? Estos valores o estos nombres los saqué del colors, que está acá. No pueden cambiar cualquier forma. ¿Por qué son tres? Bueno, porque son tres categorías, ¿no? Como son tres categorías, hago un vector de tres colores y doy control enter. Obviamente los colores no son tan vistosos, tan llamativos, pero es la forma de hacerlo. Y además te agrego una leyenda que se superpone con la gráfica, ¿no? Se puede quitar solo cambiándole a falso. Y esto es una gráfica en R, en el paquete base, ¿no? Si se agrega otro parámetro, ¿no? Oris de horizontal, va a cambiar la estructura de un gráfico, ¿no? ¿No? ¿Cuándo se utiliza este tipo de gráficos? Cuando tienes múltiples categorías, ¿no? Cuando tienes más de tres categorías, conviene hacer este tipo de gráficos en horizontal para mejorar un poco la visualización. También hay diagramas de torta, la misma lógica, ¿no? El table, tabla 1. La diferencia es que cambia la función pi, ¿no? Un pi. Pongo pi y ese sería el resultado. Los anchos de cada color es proporcional a las frecuencias que se obtienen al momento de hacer el resumen. Como cada categoría tiene 50 datos, todos estos son iguales, ¿no? Son igualitos, tiene la misma proporción, el mismo ángulo de expansión. Y solamente eso es una forma de hacer un gráfico. Si se quiere hacer más detalle al gráfico, puse una función nombres. Esta función nombres ya es como una plantillita en R que les estoy dando. Lo único que tienen que hacer es poner el nombre de la tabla, cambiar el nombre de la tabla aquí y correr. Este pequeño código que les estoy pasando se va a almacenar en esta función labels y el resultado sería esto, ¿no? Esto, por ejemplo, esta plantilla que les estoy dando ya lo pueden utilizar en cualquier reporte que quieran hacer. Simplemente es cambiar la base de datos, la variable, y listo. Y pueden hacer esto, ¿no? Un gráfico de este tipo. Simple, pero descriptivo y detallado, ¿no? Los colores lo pueden cambiar con las opciones que ya se les había habilitado. En ocasiones queremos hacer gráficos 3D. Creo que acá está el paquete. A ver. También se puede hacer gráficos 3D en R. No es recomendable tanto, ¿no? Pero se puede visualizar lo mismo, ¿no? El mismo argumento, tabla 1, que ya se creó, nombres, que ya se creó, y lo único que se pone es el nombre, ¿no? Nombre y este argumento. Esto es una visualización ya en 3D de la misma variable. ¿Cuál eligen? Bueno, depende cuál les gusta más, ¿no? Pero esta es la forma de hacer un gráfico en R. Antes que me olvide, si quieren copiar el gráfico, aquí está esta opción, ¿no? Bien para guardar, bien para copiar el gráfico. Y lo pueden copiar, ¿no?
copiar el gráfico y pegar a un informe. Otro gráfico. Hay un gráfico que es un gráfico de parcelas. Esto se utiliza cuando tienes una relación de dos variables categóricas. Por ejemplo, sexo, estado civil, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un análisis de ese tipo que busca relacionar dos variables categóricas, y si es de interés esa relación, se recomienda este tipo de gráficos. Como en la data iris solo tengo una variable categórica, voy a crear una categoría más, ¿no? Este es el mismo código que se utilizó la sesión pasada. El pipe, el mutate y el case_when, ¿no? Estoy creando una variable log s-cat que va a almacenar a esta lógica, ¿no? Si la longitud del sépalo, que es una variable que está en esta data, ¿no?, es menor a 5, le doy valor 1. Caso contrario, que está acá, le doy valor 2. Esto me va a generar una nueva variable. Ya tenemos 6 variables, ¿no? Acá está. Esto ya es la creación de variables que vimos la sesión pasada. Y luego lo que estoy haciendo es darle un nombre a estos valores, ¿no? Al valor 1, al valor 2, ¿no? Con labels y con los labels, pongo sus nombres, ¿no? ¿Qué significa el 1 y qué significa el 2? Esto es más por el tema práctico. Se recomienda aprenderse bastante este tema del mutate porque lo van a utilizar, ¿no? Los códigos que ya les he pasado solamente pueden copiar, pegar y cambiar nomás la estructura, ¿no? Sabiendo que esto es la variable y esto es la base de datos y la variable, ¿no?, que se están creando, ¿no? Voy creando, no me sale ningún error. Si quiero visualizar, acá estoy haciendo un table, ¿no? Especies, que es mi primera variable, que va en el lado de las filas, y luego scat, que es la categoría que se creó, ¿no?, lo estoy poniendo como columna. En la izquierda fila, derecha columna. Y esta es una tabla cruzada. Se conoce como tabla cruzada, tabla de contingencia, tabla bivariada. Esos son los nombres que tienen. Y para poder hacer este diagrama de parcelas, ¿no?, solamente para este gráfico se usa para relaciones bivariadas de variables categóricas. Solamente se pone la función mosaic plot y las variables, ¿no? Estas son las variables. Los demás ya son argumentos de título, en el cómo se va a llamar el eje X, el eje Y, el tamaño de las letras, 0.8, colores. Esta es una plantilla de colores y lo único que se hace es dar control enter. Bueno, acá el gráfico salió mal por el tema de reconocimiento de carácter especial, pero esto ya es un análisis. ¿En qué nos ayuda? Bueno, pueden ver que a mayor tamaño significa que hay mayores casos en dicha categoría. Se puede ver acá cómo se distribuyen, ¿no? Cómo se distribuye una variable respecto a otra. Es una forma de exploración también, ¿no?, si se quiere hacer, no sé, algún modelo estadístico, bueno, en la parte más compleja, ¿no? Pero te ayuda al entendimiento, ¿no? Este verdecito significa que hay más cetosas, versicolores, perdón, que tienen una longitud de sépalo mayor a 5, ¿no? Esto es lo que quiere decir el verde. En la virgínica, las virgínicas también tienen una proporción similar a las versicoloras, ¿no?, que tienen superior a una longitud y mayor a 5, mayor o igual a 5. Mientras que las cetosas, ¿no?, son pocas. Si vemos esto, las cetosas son más pequeñas, ¿no?, en longitud.
Eso es lo que me describe el gráfico. Una forma de entender el gráfico. Hay más gráficos. Bueno, si quiero cambiar de color, ¿no? Se especifican los colores. Se puede especificar. Y seguimos, ¿no? Esos son para el caso de variables categóricas, pero también hay variables numéricas, lo que siempre se analiza. Los histogramas son representaciones para variables cuantitativas, las continuas, ¿no? Solamente se pone hist, la base de datos y la variable que quiero plotear. El código es simple, ¿no? Y esto sería un histograma. De repente quieran analizar histogramas de ingresos, de peso, de talla, hemoglobina, ¿no? Tratando de ver algún comportamiento, ¿no? Inusual que pueda haber, ¿no? Quizás en algún paciente, qué sé yo, ¿no? Pero es una medida de exploración de las variables. Los breaks son para dar más intervalos al histograma, ¿no? Y estoy poniendo más detalles, ¿no? Los límites en el eje X y solamente los colores, ¿no? Color borde, turquesa y títulos. No es nada complicado eso, ¿no? Y voy modificando. A medida que pongo más detalle, los gráficos van quedando mejor. Lo de R es que te toma tiempo quizás hacer un código, pero cuando lo tienes hecho lo puedes replicar en cualquier cosa, cualquier variable, ¿no? Eso es lo chévere de usar el software. Planificas cómo va a ser tu gráfico, ¿no? Que quieres presentar, diseñas un código y el código lo guardas, ¿no? No lo vas a eliminar. Y eso te sirve como una plantilla, ¿no? Una plantilla, como un Excel, un Word, ¿no? Se plotea la información, ¿no? Lo que estoy haciendo acá es, estoy haciendo un filtro, solamente cetosas, ¿no? Y gráfico información, ¿no? Solamente estoy graficando información. Estos son gráficos que pueden hacer, ¿no? El código ya lo tienen. Pueden hacer comparaciones, ¿no? Obviamente de dos variables distintas, dos categorías distintas. Pueden hacer ese tipo de análisis. De repente no quieren analizar frecuencias, sino densidades, ¿no? Histograma y la función frec, que es de frecuencia. Si pongo falso, me hace un diagrama de densidades. ¿No? Ese es un diagrama de densidad porque se puede ver acá, ¿no? Están en decimales. Si quiero ser un poquito más detallista en la visualización, voy a agregar este parámetro, estos códigos adicionales. Esto ya es una plantilla, ¿no? Solamente tienen que correr, ¿no? ¿No? Esto, por ejemplo, es una visualización más analítica si quieren hacer estadística inferencial, que bueno, ya después, ya en las posteriores clases ya se estarán viendo, ¿no? La azulita es una distribución normal y como la rojita es la distribución de estos datos, ¿no? Si estas se parecen, si la rojita se parece al azul en forma, hay evidencia de que esta distribución tiende a tener un comportamiento normal. También hay los boxplot, ¿no? Que solamente es boxplot y la variable, ¿no?
Esto se hablará un poco más detalle en exploración de datos, ¿no? Pero ya les estoy dando el código para que puedan replicarlo, ¿no? Con alguna información que puedan tener. Esta es un boxplot simple, pero si yo quiero ver cómo es el comportamiento de una variable en función a una variable categórica, ¿no? En la parte de la izquierda la cuantitativa y en la derecha la categórica, seguido de una colita de chancho. Esto hace que R me plotee de esta forma. Dependerá del análisis que quiero realizar, ¿no? Acá puedo comparar, por ejemplo, comparar variabilidades. Esta clase solamente es de mostrarles los comandos para que puedan replicar un análisis. Luego las interpretaciones ya están en las clases, ya cuando entremos a la parte de un poquito de estadística inferencial. Ya saben, nombre, etiquetas y colores. ¿No? Lo mismo. Estoy cambiando la estructura de la gráfica. Cada código hace que mejore un poco más la forma de visualización. Diagrama de dispersión. Esto lo vamos a ver en la sesión 8 o 9, creo que me toca también, cuando vemos un poquito sobre modelos de regresión con R. Vamos a ver dispersiones de este tipo, ¿no? Que se aplican en variables cuantitativas, ¿no? Cómo cambia la distribución de una variable en función a las categorías, ¿no? En función a la categoría de especies. Se puede dar colores, ¿no? Una leyenda. Y ahí pueden ver. Y así uno va describiendo la información que tiene, ¿no? Claro está que siempre la visualización que se va a realizar dependerá del objetivo, dependerá de las variables. No es necesario hacer gráfico de todo, sino de lo más esencial, algo que complemente a una información numérica que se pueda estar presentando en una tabla, ¿no? Por ejemplo, he visto que a veces hacen una tabla y hacen un gráfico de esa tabla, pero no está aportando nada, es la misma información, ¿no? La idea es que la gráfica te complemente esa información. No es bueno redundar en eso. Sigo explorando y sigo teniendo otras formas de visualización. Esto es más para gráficos bases en R, ¿no? En el aula virtual les subí también unos libros también que puedan ver si quieren aprender otros gráficos más complejos, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico de matriz de dispersiones. Se utilizan al momento de hacer, por ejemplo, modelamientos, más que todo modelamientos lineales. Todos habrán visto una parte de regresiones lineales, ¿no? En el pregrado. Esto es una de las técnicas que soportan a esa metodología, ¿no? Acá es una exploración multivariada, por ejemplo. Este gráfico es multivariado. Lo pueden hacer siempre mezclando variables cuantitativas, ¿no? Ese gráfico se puede mejorar con el código que estoy poniendo acá. Ya está la plantilla hecha, ¿no? Y ahí se puede distinguir patrones muy marcados, ¿no? Una setosa y una versicolor virgínica no se comportan de la misma forma. Esto ya es una visualización que ayuda a detectar ciertos patrones en datos, ¿no? ¿Se puede replicar? Sí, ¿no? Sí se puede replicar porque ya sabemos que esto es la base de datos, ¿no?
y estos son las variables del 1 al 4. Esto es lo que vimos en la primera sesión de R, ¿no? Un número que genera secuencias, ¿no? En este caso está cogiendo las primeras 4 variables, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es por eso que sale el código así. Lo que hago a veces para entender un código, ¿no? A veces uno revisa en internet, busca códigos para mejorar algo, ¿no? Y si no entienden un código, lo que pueden hacer es no ejecutar todo, sino marcar ciertas partes del código para ver los resultados, ¿no? Este es su resultado, por ejemplo, ¿no? Lo que acabo de hacer, marcando esto. Si yo tengo problemas en entender el código, es mejor ejecutar parte por parte o armando el código poco a poquito. Eso es cuando quieran hacer sus propios códigos, ¿no? Mejorar algún código que puedan tener. Se puede hacer, usar este paquete. No lo tienen instalado, tendrían que hacerlo, ¿no? Una vez lo instalen, pueden replicar este código que les estoy pasando, ¿no? Acá pueden ya ver una matriz de correlaciones, correlación de Pearson, por ejemplo, ¿no? Cómo se distribuye esta variable, su correlación de Pearson en relación a esta variable. Estas visualizaciones. Lo que mencionó también en la parte teórica, ¿no? Gráficos con una gradiente, ¿no? Que mezclen intensidades de colores, ¿no? Mientras más oscuro, entonces hay evidencia de la mayor relación en este caso, ¿no? En este caso es un mapa de calor, pero que está en función a un análisis de correlación. Esto pueden hacer. Mientras bajo es el color, significa que las correlaciones son más bajas, que tienden a cero. Y lo único que estoy haciendo es poner eso, ¿no? Iris, coma, del 1 al 4, que ya sabemos qué resultado nos va a dar. Este es el Iris Color. Otro paquete que pueden instalar en R, ¿no? Y puedan hacer histogramas de este tipo, ¿no? Vean la lógica, pongo la variable cuantitativa acá, la variable categórica, seguido de esta barrita, y solo la data, ¿no? No estoy poniendo nada más. Y se puede ver distribuciones de este tipo. Cómo se distribuye esa variable cuantitativa según los niveles de la variable especies, ¿no? Cuando quieran tener esta forma de gráfico con sus propias bases de datos, recuerden a la base de datos Iris, cómo se está estructurando, ¿no? Podemos hacer ese gráfico porque tenemos esta estructura, variable categórica y las cuantitativas, ¿no? Diagramas de caja, ¿no? Ahí está el código, ¿no? La primera parte es diagrama base, esto es diagrama con latiz, que es la otra base, el otro paquete que les he brindado, lo instalan nada más. Y acá con esto ya pueden hacer modelos de regresión, modelos ANOVA, diagramas de dispersión, ¿no? Esta es la función. Esta es la función. Dentro se pone la variable cuantitativa, seguido de otra variable cuantitativa y segmentado por la variable especies, ¿no? La lógica. Recuerden que el diagrama de dispersión se aplica a variables cuantitativas nada más. Y nunca se olviden de poner el argumento de la base de datos. Con esto, tienen información de este tipo. O
información de este tipo, ¿no? Cambiando el argumento. El group es para darle color según grupos, pero si se coloca de esta manera, ¿no? Estoy agrupando la variable de esta forma, ¿no? Forma de detección de patrones en estas dos variables. Y estas son variables, son gráficos. A ver. En esta parte lo que se está haciendo es un análisis de 3 variables. Es un análisis, ya no es bivariado, ya estamos en la trivariada, ¿no? Ya vemos interacciones de 3 variables, ¿no? Longitud de cépalo, ancho de cépalo, segmentado por especies, que es la data que estamos usando, ¿no? La variable especies el plot, a ver, si le sale ese error, creo que es porque falta instalar este paquete. Se tendría que instalar ese paquete. Sí, la librería sería Lattice. Una vez se instale ese paquete, ya puede ejecutar esta función y replicar en los otros análisis que puedan tener. Como primera parte, esto es algunos paquetes de Lattice, paquete base, que ya les he pasado, el paquete Psyche, que es un paquete que tiene técnicas psicométricas también, ¿no? Para aquel que tenga interés en análisis psicométrico, pueden usar este paquete también, que permite hacer bastantes gráficos. Si quieren saber más sobre esos paquetes, en la ayuda, ¿no? Pueden ver en la ayuda y digitar, ¿no? Digitar el nombre del paquete. R tiene esa... R tiene Lattice Graphics, ¿no? Pueden ver todos los gráficos que puede hacer, ¿no? Histogramas, gráficos de puntos, kernels, bivariadas, ¿no? Trivariadas. Pueden ir explorando, ¿no? Un poquito más sobre la utilidad de estos paquetes. Y lo que quería mostrarles también era que con el otro código que les he pasado, creo que es el 2. A ver. Sí. Por ejemplo, yo no tengo instalado un paquete, ¿no? En este caso, se puede instalar. Aquí es donde vamos a usar un poco sobre... no. Esta no es. Este de acá no es. Es R4R. Creo que no les he pasado esa data, ¿verdad? Bueno, igual les voy a volver a enviar. Es 4R. Ya. Les estoy enviando otro script, ¿no? Que dice clase 4R, que también se utilizará, pero con el paquete ggplot. El ggplot todavía sigue instalando. Cuando deje algunos paquetes, por ejemplo, cuando deje los scripts en el aula virtual y vean paquetes que no tengan instalados, lo instalan, ¿no? En casa, como para ganar tiempo. Por ejemplo, estos son algunos paquetes que vamos a utilizar, el Tidyverse, ggfastplot, no estoy seguro, pero bueno, acá lo puse, lo pueden descargar, ¿no? Pueden descargar estos paquetes si es que ya no se cuenta con estos paquetes. Una vez instalen, dan control enter.
Ya. Dan control enter. Nuevamente vamos a trabajar con la base de datos Siri. Vamos a replicar los mismos gráficos que se hicieron con el paquete base, ¿no? Pero usaremos esta sintaxis combinada con el tidyverse, ¿no? Que vimos la sesión pasada, ¿no? La misma lógica, ¿no? Tengo la base de datos, pongo la función tubería porque de esta función quiero graficarlo, ¿no? Quiero extraer información de esta base de datos y lo quiero graficar. Para graficar en ggplot se inicia con esta función, ¿no? ggplot, entre paréntesis, se pone esta pequeña función. El AES es la abreviatura de estética en inglés. Lo que me indica esto es que estoy diciendo a R, quiero que me grafiques a esta variable especies, nada más, ¿no? Una vez que ya le diga a R que quiero que me grafique a esa variable, pongo un más y voy adicionando esta segunda capita, ¿no? Le estoy diciendo a R, grafícame esta variable en forma de un diagrama de barras, geon-bar, solo diagrama de barras, ¿no? Y quiero que lo pongas de color rojo. Si yo ejecuto solo esta parte del código, ¿no? Me está coloreando los bordes de color rojo. Y como pueden ver, la salida en ggplot es muy distinta a la salida en el rbase, ¿no? Esta es una salida en ggplot. La diferencia entre rbase y ggplot es que cada argumento en base lo va separando por comas, ¿no? Estaba acá, este es en el diagrama, en el base, ¿no? Separo por un coma, le pongo título. Separo por un coma, le pongo color. Coma, leyenda. Pero en ggplot eso es por un más, ¿no? Más, y labs es para poner los títulos. Con este código ya tienen un gráfico de barras. Ya tienen la plantilla, ¿no? Diagrama de barras. Diagrama de barras, tipo de flores, frecuencia de casos, ¿no? Acá, tipo de flores, frecuencia de casos. Esto es un gráfico en ggplot, cómo uno va a estar diseñando. Y como pueden ver, es un poquito más llamativo, más bonito, ¿no? Pueden darle más detalles, eso implica que el código sea más grande, ¿no? Pero una vez diseñen un código un poquito más grande, con más detalles, ya lo pueden usar y replicar en cualquier reporte, ya sea para el área o sí, para investigación. Esta de acá es lo mismo que está arriba, solo estoy agregando esto, ¿no? ¿Cómo va cambiando? Para que vean cómo es la lógica en crear gráficos en ggplot. Cada suma que esté realizando, estoy agregando una nueva capa en ggplot, ¿no? Acá es la capa de gráficos, de variable, ¿no? Especifico variable, especifico el gráfico, acá estoy poniendo el título y estoy poniendo, acá estoy cambiando los temas, ¿no? Los temas. Y como pueden ver, acá estoy poniendo especies, acá sí coma, y estoy poniendo fill, ¿no? Fill especies. Estoy diciendo que me lo coloree en función a las especies, ¿no? Y acá está. Y así se va creando el gráfico. Cuando pongo fill, ¿no? Cuando pongo el fill, estoy dando colores, ¿no? Colores. Se pueden cambiar los colores, ¿no? Este es el mismo gráfico, ¿no? El mismo gráfico, solo que estoy adicionando otros parámetros. Por ejemplo, alfa, ¿no? Alfa es para bajar la nitidez del color, ¿no? Que sea un poquito más tenue. Y estoy agregando otro código,
para dar un poquito más de diseño al gráfico. Por ejemplo, paleta, dark, ¿no? Esta, por ejemplo, es estoy dando forma al gráfico, ¿no? Les piden un gráfico, simplemente importan su base de datos, copian, pegan este código, cambian las variables y obtienen el resultado, ¿no? Ahí está el Dark 2, ahí está el Set 1, también es para gráficos, y van modificando información, van ploteando. Con esto es suficiente para que hagan un reporte, ¿no? Con esto. ¿Qué más hay? Si quieren graficar indicadores, bueno, ya es una estructura más compleja, pero les estoy mostrando cómo se puede hacer. ¿Alguien puede decirme qué estoy haciendo aquí? Esto lo vimos en la sesión pasada. Pueden prender su micrófono. En esas líneas, ¿qué estoy haciendo? O pueden escribir también al chat, ¿no? Esto ya es nuevamente, es una pequeña plantilla. ¿Alguien? Sí, se está haciendo una consulta en esa base de datos, ¿no? Lo que vimos la clase pasada. Así es, doctor. Estamos haciendo una consulta en la base de datos y estamos calculando el promedio, nada más. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Voy a ejecutar solamente este código, ¿no? Cuando tengan dudas, seleccionan esto y estoy calculando esto nada más. Esto ya lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Estoy agrupando, estoy seleccionando solamente dos variables, ¿no? De mi base de datos Iris. Quiero obtener un resumen por especies, por eso uso GroupBy, y uso la función summarize para calcular el promedio. Solo que acá estoy redondeándolo, ¿no? Redondeando a 2 decimales. Y ese es el resultado, ¿no? Solo creé esta pequeña data que está acá, y luego pongo el pipe y pongo lo demás, ¿no? De ggplot que ya les estoy mostrando. Pero les estoy dando un poquito más de código ahí para que puedan ver los resultados, ¿no? No es necesario que puedan que hagan eso, pero les estoy mostrando ya para que puedan copiar su variable, ¿no? Su variable indicadora, variable de resumen, solo cambian donde corresponda, y lo demás ya ejecuta solo. Suficiente con lo de arriba y la parte base que ya les he mostrado. Esto es para que vean la potencia que tiene R, ¿no? Ahí estoy calculando, por ejemplo, promedios. Se podría crear un gráfico con barras de errores, ¿no? Con intervalos de confianza, pero ya implica un código más complejo. Y así van ejecutando los códigos. Este código sí lo puse como para que vean otros tipos de gráficos que tiene R, ¿no? Este es ya un poquito más complejo, pero ya sirve como una plantilla. Lo mismo, ¿no? Estamos calculando frecuencias acá nada más. Esto es frecuencias. Mi variable X va a ser especies y lo que voy a plotear es la frecuencia que estoy creando acá, ¿no? Esto de acá no es necesario que se haga, pero lo puse como para jugar un poco, para que puedan ver, ¿no? Cómo se puede obtener gráficos con algunos patrones de trazado de líneas, pero no es necesario.
Nuevamente estamos usando acá el resumen, ¿no? Estamos seleccionando variables, especies, lo estoy agrupando, estoy calculando un recuento, esta función también lo vimos, y estoy calculando una proporción acá, ¿no? Una proporción, una pequeña proporción. Si yo ejecuto solamente esta parte del código, ¿no? Solo voy a obtener un recuento y una proporción, ¿no? Acá está. Recuento, estoy creando esta variable recuento con la función, la proporción, que es el recuento entre la suma de los recuentos, y esto lo estoy graficando con ggplot. Todo esto ya es una plantilla ya. Todo esto es una plantilla. ¿Qué es lo que tienen que cambiar si quieren usar este código? Solo cambian a la variable, estas, solo especies cambiarían, ¿no? Solo cambian a estas. Cambian a eso y corren el código. Obviamente esto de acá también tienen que cambiar porque es la base de datos, ¿no? Imaginemos que tengo, primero corro el código, ¿ya? Y me sale un diagrama de torta, ¿no? Un poquito más elaborado que el otro. Si yo tengo, por ejemplo, una base de datos, que le voy a llamar datos, ¿no? Imaginemos que tengan su data, cualquier data que puedan tener, y yo quiero poner, imaginemos que dentro de esa data ficticia tengo una variable sexo, por ejemplo, y yo quiero hacer un gráfico de este tipo. Entonces pondría el nombre de mi base de datos, ¿no? Que se almacena acá, y acá pondría la variable de mi interés. Imaginemos que sea sexo. Solo cambiaría acá y cambiaría acá. Luego ejecuto y tendría el resultado, ¿no? Eso sería lo único que tendrían que hacer. Y ya tienen su plantilla, ¿no? Acá les estoy poniendo otra plantilla. Obviamente el título también pueden cambiarlo, ¿no? Algún título. Esto de acá también cambiaría, ¿no? Si quisieran cambiar usar la plantilla. Ya estoy poniendo títulos, ¿no? Automáticamente ya saldría el resultado. Solo cambiarían esto, variables. Nada más. Y el título si quieren cambiar, ¿no? Hay otro tipo de gráficos, ¿no? Gráfico de donas. Tiene la misma lógica. A partir de acá ya es a partir de acá ya es ggplot, ¿no? Solo que ya estoy poniendo más detalles, ¿no? Para que tengan ahí. Y esto es lo mismo que está arriba, ¿no? Y ahí están los gráficos. Y van haciendo sus gráficos. A ver, un momento, por favor. Ya. Entonces, estos son grafiquitos más elaboraditos, pero ahí está su sintaxis. Si quieren hacer un histograma, ¿no? Lo mismo, geom, la variable, y solo ponen histogram. Ya tienen un histograma. Si quieren ponerle color, acá les estoy dando ya el código, ¿no? Para poner el color. Y van mejorando el histograma. Y esto es por
por grupos. Acá voy a hacer un llenado por grupos para esta variable. Y todo lo demás es lo mismo. Si quiero poner densidades, ¿no? Solamente pongo la variable acá y lo demás, esto también se cambia y lo demás ya está, ¿no? Pueden hacer gráficos de este tipo. A ver, la asistencia, a ver un momento. Y solo estoy corriendo los códigos, ¿no? La variable especies que quiero hacer el color para pintarlo nada más. Lo demás ya es la plantilla, ¿no? Estoy almacenando acá, lo estoy almacenando en un G1 y hago gráficos tipo gráficos segmentados, ¿no? De este tipo. Si siguen corriendo el código, ¿no? Pueden ver ya otro tipo de gráficos. Este código también, ¿no? Otro tipo de gráficos. Ya falta poco. Nuevamente estoy haciendo densidades porque acá está la función geoDensity, ¿no? Cuando vean un geom es la estructura que se quiere utilizar. Van corriendo, ahí tienen estructura de densidades, ¿no? Esta función sirve para juntar gráficos, ¿no? Como acá tengo G2, acá tengo G1, arriba está el G1, lo puedo juntar en un solo gráfico. Un poco desordenado el gráfico, pero es la posibilidad que se puede hacer. Y los boxplots, ¿no? Con el geom boxplot. La misma lógica. El X se pone factor 1, siempre va a ser así. Y se ve los boxplots, ¿no? Si voy mejorando, y quiero hacer por grupos, ¿no? Acá pongo color, ¿no? Voy a colorear por especies, esta es la variable que quiero plotear, y el X va a ser mi eje de categoría, ¿no? Cómo se va a distribuir la gráfica. Y el geom boxplot es para colorear acá, no estoy poniendo nada más. Y doy G3, y ahí les estoy dando una plantilla para que puedan hacer este tipo de gráficos. Bien organizado, explica mucho este tipo de gráficos, explican muchas cosas. Luego ya estaremos viendo. Y para cerrar un poco ya la sesión, les puse la función ggplotly. ¿No? El ggplotly es una función del paquete plotly que está arriba, que lo tienen que instalar. Es el plotly, este paquete. Sirve a hacer gráficos en visor tipo HTML, pero con interacciones. Acá pueden ver, ¿no? Pueden ver este tipo de gráficos, que usualmente no se pone para revistas de investigación, pero lo pueden manejar para reportes, ¿no? Lo pueden hacer para reportes. No quiero cerrar. Bueno. Otros gráficos, densidades, el tercero,
Bueno, el tercero no ejecuta. Pero esta es la lógica del almacenamiento. Y otras estructuras, ¿no? De cómo van organizando los datos. Esto es para que puedan ver lo que se puede hacer, ¿no? Cómo se puede ir visualizando más información. Cualquier interés que puedan tener en hacer una visualización de datos, ¿no? Pueden escribirme al grupo, ¿no? Al grupo interno, pueden venir a la unidad y les estoy brindando esa ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra forma de analizar, depende del objetivo principalmente, ¿no? Si tienen alguna curiosidad, ¿no? En hacer gráficos, pueden acercarse a la unidad, ¿no? Lo mismo, diagrama de dispersión, la variable X, la variable Y y solo GOnPoint, nada más. GOnPoint. Acá estoy agregando los títulos, estoy dándole un poquito más de títulos. Acá estoy pintando en función a la color, ¿no? Color especie, le estoy pintando según la especie de flores, ¿no? Y se va armando la gráfica. Esto es lo que les voy a mostrar más adelante en el curso de regresión. Acá se está viendo un poquito más de regresiones según especies, ¿no? Estoy viendo para que vean la visualización. Y ¿qué más hay? También por facetas, ¿no? Facetas. Matriz de correlaciones también para que tengan ahí, tienen que instalar el gggali. Matriz de correlaciones. ggpairs, ¿no? Son gráficos más complejos, ¿no? Pero ahí les estoy dando la plantilla. Un mensaje, creo. Claro, todo aporte es bienvenido, ¿no? Justamente el grupo también es para mandar información adicional. No todo lo que se presenta en clase es completo, ¿no? Siempre hay más cosas, pero el limitante aquí es el tiempo, ¿no? El tiempo. Creo que esto de acá lo podemos hacer para la siguiente sesión, porque ya está un poquito tarde. Esto era de la base de datos Sendes, que se había trabajado, pero podemos verlo en la siguiente sesión. O lo pueden también seguir verificando, corriendo en casa, la sintaxis, ¿no? Pero recuerden que esto es lo que se vio la clase pasada, ¿no? Creamos el endes, simplemente ubican el archivo, cargan la base de datos, ¿no? Se hace pequeñas conversiones y se va graficando, ¿no? Gráficos, por ejemplo, de hemoglobina, se va mejorando, ¿no? Se va creando por facetas y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que sería por hoy. Antes de terminar, a ver, no veo bien. ¿Qué más? La siguiente clase, creo que vamos a ver un poco más de los reportes en R Markdown. Y ahí vamos a empezar a armar ya los reportes con los gráficos que estamos creando, ¿no? Que se está viendo,
no tiene que ser complejo los gráficos. Y y vamos formulando los reportes poco a poco. No sé, a ver, hay una información interesante que está subiendo al chat, lo pueden copiar y también explorar un poco. Eso va a complementar un poco más la sesión de hoy día. En el aula virtual también hay más información. En cuestiones de gráficos hay muchas cosas que se pueden hacer también, pero siempre por lo básico, ¿no? No es necesario hacer cosas complejas. Pueden ir explorando esta parte del Endes. Esto se complementa con la sesión pasada. Pueden ir viendo eso. Y solamente eso sería solo eso serían las indicaciones de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Igual siempre les invito a la unidad si tienen cualquier consulta, ¿no? Ya sea de los temas que se está viendo, ¿no? Eso sería la sesión de hoy. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta. Caso contrario, eso sería todo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la clase. Sí, la asistencia. A ver, un momento, por favor. No se olviden de la asistencia. Acá estoy subiendo nuevamente. Ya, ahí tienen la asistencia. No se olviden. Y bueno, para los que son padres, o la mayoría, que tengan un feliz día. Un feliz día. Nos estaremos viendo ya hasta la sesión del martes y veremos el tema acá veremos un poquito más ya de estadística, el tema de muestreo, porque estas primeras sesiones hablaban más que todo del entendimiento de introducción a R, ¿no? Una pequeña introducción a R de lo que se puede hacer. Ahora sí vamos a ver un poco sobre estadística. Entonces, me despido. Buenas tardes a todos.